lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos, 8 de la mañana con 11 minutos en la primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. El último fin de semana se efectuó la asamblea de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. La CONAIE ha tenido un papel con un perfil, si se quiere, bajo en las últimas semanas. A la espera, me imagino yo, de las decisiones que adopte el gobierno de Daniel Noboa, que yo quiero ratificar lo que dije en la primera parte de este espacio. Yo soy de los que siente que todavía el gobierno no despega. No termina de despegar. Estamos a puertas de que el presidente el sábado cumplirá el primer mes, pero siento que todavía no arranca. Todavía no hay decisiones concretas y me parece a mí que las organizaciones sociales están a la expectativa en torno a ese tema. ¿Qué dijo Leonidas Sisa este fin de semana en función de esa asamblea de la CONAIE? Escuchemos un extracto de lo que dijo el presidente de la CONAIE. Necesitamos que podamos afianzar en lo más valioso, en lo más sagrado, en lo que tenemos que cuidar todos. Autoridades, organizaciones, dirigentes del movimiento, autoridades comunitarias o consejos de gobierno, lo más sagrado. La organización y la unidad de esa organización. Cualquiera que atente contra la unidad y contra la organización está atentando contra la memoria histórica de lucha de nuestros pueblos, de nuestros taitas, de nuestros mayores compañeras y compañeras. Este es el mensaje central que en este día, en esta asamblea anual, compañero, queremos dejar claro. Ahora estamos en una coyuntura política compleja. Miramos la crisis económica, miramos la crisis del sistema judicial en este país. Hemos visto lo que ha pasado el día de ayer, ¿no es cierto?, en estos días. Embarrado todo el sistema judicial, embarrado todo las autoridades del mismo Estado. Compañeros, para enfrentar esos escenarios no lo vamos a hacer los dirigentes, lo vamos a hacer los dirigentes unidos con la capacidad organizativa que existe en cada territorio, compañeros y compañeros. Por ello el mensaje central, la unidad, la organización para proteger, para cuidar la lucha de los pueblos y nacionalidades. Esto dijo Leonidas Sisa. Si uno lee entre líneas, a mí me parece que la CONAIE se mantiene en una posición de expectativa frente a lo que pueda pasar. Y claro, yo decía, no termina de despegar el gobierno porque, por ejemplo, no tenemos claridad sobre la política de seguridad, aunque hablan del Plan Fénix. Todavía no sentimos del Plan Fénix, yo al menos no lo siento. Y tampoco hay claridad sobre, por ejemplo, la postura del gobierno sobre el diálogo social y el manejo de los sectores estratégicos de la economía. Y hablemos con una especialista en la materia. Visita nuestra mesa de trabajo Valeria Arcos Herbas. Ella es directora país de Insuco. Es socióloga especialista en sostenibilidad y en estándares GRI por la Universidad Internacional SEC. Está aquí con nosotros acreditando una trayectoria de más de 20 años en entender las dinámicas locales de base territorial y vincularlas con una agenda global. Pongamos en contexto en este diálogo con nuestra invitada. Valeria, qué gusto, bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, y a todo el equipo, a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. A ver, me gustaría una reflexión suya sobre cómo ve el escenario. Acabamos de escuchar a Leonidas Sisa que no ha hecho un anuncio de movilizaciones, de paralizaciones, no ha optado por una postura amenazante, pero están a la expectativa las organizaciones sociales y el movimiento indígena en particular. Y me parece que esa postura de la CONAIE tiene que ver con el hecho que aún el gobierno de Daniel Noboa no le dice al país qué va a hacer sobre los temas del extractivismo, sobre hidrocarburos, sobre minería, para de alguna manera entender cuál va a ser la postura de las organizaciones sociales. ¿Cómo ve usted el escenario, Valeria? Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que sí tenemos que entender toda esta dinámica en términos de la geopolítica de recursos naturales. Indiscutiblemente la región latinoamericana es bastante atractiva por la abundancia de recursos naturales que tiene el potencial de desarrollar. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente tenemos que permanecer en esa lógica primaria exportadora para siempre. Creo que toda la humanidad normalmente está promoviendo una transición hacia otro modelo, pero por ahora sí se demanda los recursos económicos que se generan a partir de la extracción o el desarrollo de estas industrias. Entonces, eso ha sido siempre un
un tira y afloja, un espacio de conflicto social, pero también porque desde los distintos mandatos ha habido una estrategia más bien reactiva y no de anticiparse a un potencial conflicto. Yo creo que las ¿Estrategia reactiva de quién? ¿Del Estado? Del Estado. Yo creo que el conflicto es latente y lo vimos desde octubre de 2019 donde hubo un estallido, pero antes de eso ya hay un conflicto latente que atraviesa por varias aristas, desde lo comunicacional, la narrativa que se ha construido en torno a estos sectores, y sabemos que no ha habido los mejores precedentes probablemente, pero hay la tecnología, hay la voluntad, hay organizaciones, hay empresas que son bastante responsables, que podrían desarrollar la industria sin alto impacto, pensando en que la actividad humana de por sí ya genera una presión ecosistémica importante. Sin embargo, el sentarse a dialogar desde un punto de vista, y no hablemos de las mesas de diálogo del 2019, porque eso desde el rigor jamás fue un proceso de diálogo como debería ser. Entonces, sí creo que se pueden anticipar estos conflictos reconociendo la diversidad de voces, no deslegitimando desde ningún punto de vista a ninguna de las organizaciones o sectores que confluyen en torno a estas industrias. Eso pudo haber sido parte de los errores del gobierno del presidente Lasso y antes del gobierno del presidente Moreno, más allá de que en el gobierno del presidente Lasso hubo la instalación de mesas de diálogo que durante 90 días analizaron algunos temas, llegaron a ciertos acuerdos que según los indígenas no se cumplieron. Sin duda. Sin duda. Y tenemos que entender que en el Ecuador es un espacio de aprendizaje importantísimo por la multiculturalidad y diversidad que tiene, no solamente en términos naturales o de biodiversidad, sino también en términos de población, de las culturas. Entonces, no hay un abordaje interculturalidad sólido. Al saber que coexistimos distintas culturas en una misma nación, y hay naciones dentro de un estado, como son los pueblos y nacionalidades indígenas, un abordaje intercultural sólido es necesario, y eso atraviesa también por la comunicación cognitiva, por la comunicación emotiva, por entender aquellas reivindicaciones, y paralelamente también sabemos que hay una necesidad potente de reactivación económica y productiva, que el Estado por principio debe ser el garante de este sistema de protección social, y para ello se demandan recursos. ¿Cómo administramos la escasez o cómo promovemos esta descarbonización, la transición energética justa, si es que por otro lado no se permite finalmente que empresas institucionalizadas también u organizadas, reguladas, empiecen a trabajar en los territorios? No nos olvidemos que la falta justamente de ese control, de esa operación política desplegada y aterrizada en cada una de las regiones del país, justamente es el caldo de cultivo perfecto para ese vacío y para las actividades paralelas, porque hay un vacío institucional y desafortunadamente más bien la empresa privada en algunos espacios se ha convertido en ese referente que genera en la comunidad la expectativa de que satisfaga las necesidades que deberían ser cubiertas por el Estado. Desde su punto de vista, ¿qué nos dejó el proceso de diálogo del año anterior entre el gobierno y el movimiento indígena? Que no sabemos negociar, que no entendemos lo que es un proceso de diálogo realmente, porque no estamos pensando en el diálogo como un proceso de construcción de una visión conjunta de territorio, sino básicamente nos quedamos al nivel de posiciones. ¿Quién exige qué? No hay esa capacidad de ceder o de entender las distintas lógicas para generar estos territorios de aprendizaje, para tejer esas redes, para gestionar el conocimiento, porque un proceso de diálogo debe partir de no asumir nada, de no estereotipar, de no estigmatizar y de saber que parto del desconocimiento del otro, del interlocutor. No necesariamente tenemos que asumir que la otra persona está en la misma posición que yo estoy. Porque digo, al final de esos, digamos, de ese proceso de diálogo, el gobierno hablaba que se lograron 200 y pico de acuerdos, mientras el movimiento indígena negaba la existencia de esos acuerdos. Meses después el gobierno aseguraba que se cumplieron con esos acuerdos y el movimiento indígena rompió el diálogo señalando que nunca se cumplieron. Entonces, ¿quién dice la verdad? ¿Quién miente? Lo que pasa es que las dos partes pueden decir la verdad desde el punto de vista de su entendimiento. Cada quien percibe la realidad o percibe el proceso de diálogo desde las expectativas que tiene en torno a ese proceso. Entonces, si no se concertan desde un primer momento cuál es el objetivo del diálogo, ojo, no quedémonos únicamente en saber cuál es el objetivo de qué quiero lograr. Nos quedamos ahí solamente en la parte superficial. Pero ¿cuál es el objetivo de diálogo? ¿Hacia dónde queremos apuntar?
¿cómo podemos anticipar, acompañar esas transiciones? Eso es algo que nunca se concertó. Entonces, es decir, ¿cómo entras a jugar un partido de fútbol si es que no estaban claras las reglas del juego desde el primer momento? Es decir, hay mínimos y máximos en un proceso de negociación y sabemos que hay líneas que para las organizaciones sociales o para el gobierno no se podían cruzar. Y eso no estaba claro. Entonces fue básicamente una suerte de medición de fuerzas más que un proceso de diálogo que lleve a una construcción colectiva de una solución. Ahora, ¿qué se viene para el futuro? Porque yo decía, y retomo lo primero que le mencionaba, no tenemos todavía una línea, o el conocimiento, el entendimiento de una línea hacia dónde va a ir el gobierno. No sabemos, por ejemplo, qué va a proponer en el ámbito minero, qué va a proponer puntualmente en el ámbito hidrocarburífero. Insisto, me parece que el movimiento indígena está expectante. ¿Qué debería pasar el próximo año? Este año está prácticamente terminado. ¿Qué debería pasar el próximo año? Que inevitablemente habrá que atarlo inclusive al año preelectoral, porque se vienen obviamente los preparativos de las elecciones. Esa es tal vez la parte más compleja de este periodo de transición por el cual tenemos un nuevo gobierno, una nueva asamblea. ¿Cómo le ve usted el próximo año, Valeria? A ver, primero yo sí creo que se necesita ya una planificación clara y entendemos que hay temas que deben manejarse en un petit comité o a puerta cerrada, pero creo que la población, la ciudadanía sí demanda de conocer cuál es la línea estratégica del gobierno en los distintos frentes. Evidentemente está la seguridad, está la reactivación productiva como los principales, pero eso viene conectado, sobre todo la reactivación productiva y ese encadenamiento a estas industrias que hoy por hoy representan un porcentaje alto del PIB. Pero adicionalmente, yo sí creo que debe fortalecerse digamos, la comunicación política tiene que ser trabajada como un catalizador a través del cual se pueda tejer o fragmentar la interacción o las relaciones sociales, porque indiscutiblemente parte clave de nuestra existencia también es comunicarnos, efectivamente. Y eso creo que no ha pasado, y yo voy a insistir en el tema de la reactividad. Parece que también el gobierno está expectante a ver cómo la ciudadanía reacciona ante una cierta inacción o omisiones, y en función de ello responder. Y creemos que ya la instancia de la reacción electoral como única estrategia política se ha agotado profundamente. Entonces, ya esperamos algo pragmático, concreto, lo del Plan Fénix, y paralelamente pasa una serie de eventos que obviamente sí nos dejan muchísimo más preocupados de qué es lo que va a pasar ahora. Ya hace bastante tiempo hemos vivido esta suerte de fractura del tejido social, de polarización de los ecuatorianos, las ecuatorianas, pero adicionalmente sí estamos viviendo una pérdida de confianza y legitimidad en las autoridades, probablemente que no tiene precedentes, y eso nos dice el umbral de confianza que está en Latino Barómetro también, es de los países donde menor confianza existe en la clase política. Entonces, creo que no se podría necesariamente priorizar algunas, sino trabajar en paralelo estas aristas. Hace falta la reconstrucción de la confianza, pero eso solo puede ser legitimado no a través de palabras, sino de acciones, y creo que es algo que ya estamos esperando desde hace mucho. ¿Pero qué tipo de acciones es lo que se esperaría para legitimar esa confianza, Valeria? Por un lado, actuar en los territorios. Es impresionante el desgobierno que hace muchísimo tiempo no veíamos en los territorios. No hay una operación política, ojo, y no estamos hablando de campañas. No estamos hablando de manejo clientelar tampoco, sino de presencia del Estado. Presencia del Estado, de responder a sus mandantes, de articular en espacios de trabajo, en espacios colaborativos a los distintos actores que confluyen en los territorios. Básicamente cada territorio por ahora, a nosotros que estamos trabajando en varias de las provincias del país, lo vemos de primera mano. Hay un descuido gigante, no solamente ya en términos de infraestructura, servicios básicos, atenciones, sino también de articular, de reconocer quiénes están allí y con quiénes se puede trabajar en cada zona. Esto no atraviesa ni siquiera por un tema de recursos, sino de gestión. Creo que eso es algo visible. Nos dicen agarrar el mango más bajito, y hay que empezar a generar esas victorias tempranas, y tenemos un potencial gigante desde el punto de vista político de mostrar que se puede trabajar en este país. El gobierno anterior abandonó los territorios, no tuvo una gestión territorial a través de sus brazos ejecutores de la política. Totalmente. En algún panel o en algún espacio que estuve con algunas de las autoridades de gobierno, de igual manera, yo lo que les mencionaba es ¿por qué no se está territorializando? Y probablemente, y se usó la bandera o el caballo de batalla de las vacunas durante casi un año. Esa fue la primera y única capitalización política, si es que no estoy mal, que tuvo el anterior gobierno, cuando probablemente se podían haber ejecutado acciones
que podían visibilizarse, pero nunca nos contaron, ni siquiera las trasladaron al territorio. Entonces, esa lógica de descentralización que se planteó hace algunos años no debe ser únicamente de papel o para poder inflar o mirar edificios en cada zona, sino efectivamente de un trabajo, pero con capacidad de respuesta, porque normalmente en los territorios envían a funcionarios o funcionarias que no están en capacidad de operar, de articular nada y sin presupuesto. ¿Cómo administras la escasez? O sea, aquí es un tema de sin capacidades de gestión y sin recursos, difícilmente se puede administrar la cosa pública. Cuando hablamos justamente de la falta de recursos para administrar la escasez, no nos referimos al manejo clientelar, sino, por ejemplo, a la presencia del Estado, dotación de servicios básicos, asistencia social, etcétera, ¿verdad? Correcto. Priorización de las necesidades. Otro de los elementos clave, por ejemplo, sabemos que el fenómeno del niño llega acá cada año, esa gestión de riesgos tampoco se ha planificado, no se ha organizado y eso también hay una expectativa de la población de cómo responder. Sabemos que el fenómeno del niño, según previsiones de los expertos, se viene con fuerza. ¿Qué se ha hecho para ello? Entonces, a más de sectores empobrecidos, viene esto y afecta e impacta aún más en términos de servicios públicos, de gestión, al menos una capacitación en cómo reaccionar ante esto. Entonces, no hablamos de temas clientelares, ni de permanecer en campaña, ni de hacer ese tipo de operaciones políticas, sino todo lo contrario, de gestionar, fortalecer esas capacidades locales que estén en capacidad de sumarse al Ejecutivo para trabajar al territorio. Si no se logra aterrizar ese diálogo social y garantizar la presencia del Estado en esos territorios, ¿usted cree que va a ser muy complejo, por ejemplo, fomentar un diálogo que permita llegar a entendimientos o acuerdos mínimos en función de el derrotero de sectores estratégicos, la presencia de la actividad minera en algunas zonas, por ejemplo? Por supuesto, y además hay una problemática muy profunda y acentuada, que es la minería ilegal. Entonces, también el hecho de poner posturas de algunos sectores, de escuchar las agendas reales que están detrás de cada uno, tanto desde el gobierno, movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, academia, etcétera. Yo creo que sí es importantísimo transparentar y se puede venir un estallido profundo y fuerte si es que no nos sentamos a dialogar, pero desde esa mirada prospectiva en la cual deponemos las posturas, salimos de esas posiciones intransigentes y miramos al Ecuador como un todo, en donde pese a que haya, insisto, esa diversidad de voces, de lecturas, de aspiraciones o de expectativas, hay un hilo conductor, un punto común que aspiramos los ecuatorianos, que es tener seguridad, que es tener una fuente de ingresos y tener un Estado garante de derechos en la amplitud de la palabra. Valeria, gracias por el tiempo y por la gentileza de aportar al debate público sobre estos temas. Muy gentil. Muchas gracias, excelente día. Gracias a Valeria Arcos Hervás, directora país de INSUCO, además especialista en temas de diálogo social, hablando sobre este momento en el cual, insisto, el movimiento social, los movimientos sociales, el movimiento indígena está expectante, aún en un compás de espera, mientras aguardamos definiciones y mayor claridad del gobierno sobre lo que va a hacer, fundamentalmente en temas económicos y de sectores estratégicos. 8:29 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.